Bueno, la Dirección Nacional de Migración está en tremendo problema, señores, porque ellos están dando una versión totalmente diferente a la versión que dio el señor Nelson Gutiérrez, que es el director del Consejo de los Derechos Humanos aquí en la República Dominicana. Recuerden ustedes que Nelson Gutiérrez dijo que la ciudadana que se encontró sin vida en el vacacional de Jaina, pues Migración la había puesto en celda con los hombres y que había sido varias veces ultrajada eh, hasta que esto le provocó la muerte. Y que la ciudadana presentaba visibles trastornos mentales y que eso no impidió a que pues, la recluyeran allí en el centro vacacional de Jaina, que no tiene ningún equipamiento para atender a personas con condiciones especiales. Esa fue la versión que dio Nelson Gutiérrez, que hay que decir algo importante, Edwin, y que en el momento que estábamos hablando con Nelson Gutiérrez no sabíamos. Nelson Gutiérrez era empleado de la Dirección Nacional de Migración. Uy, eso es importante. Sí, Nelson Gutiérrez era el director de comunicación estratégica de la Dirección Nacional de Migración en el año 2024. Es decir, que él conoce muy bien la entidad. Y él cuando salió de allí, uno de los motivos que dijo por qué se iba de la Dirección Nacional de Migración fue porque él dijo, yo me voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, defender los derechos humanos. Entonces, imagínense estas declaraciones. Ahora, la versión de la Dirección Nacional de Migración es que ellos encontraron a esta persona en Sabana de la Mar, o que la encontró Politur, y que se le entregó a la Dirección Nacional de Migración, la cual la trasladó al centro vacacional de Jaina para ser depurada, y que allí inmediatamente ellos se dieron cuenta de que era una persona que presentaba trastornos mentales y que inmediatamente la pusieron en atención médica para esos fines. Y que duraron tanto tiempo tratando de que la persona le informara de su nacionalidad y de su identidad, vamos. Ellos dicen que no tardaron, la Dirección Nacional de Migración dice que no tardaron en darse cuenta de la condición biológica de esta señora, que era su condición de hermafrodita. Y que sí, en principio, por